Bienvenidos sean a Historia Aparte de Ti, ahora con un análisis del ex primer ministro de Reino Unido, Churchill. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico entre dos bandos, uno conformado por las potencias aliadas, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Fue producto del intento para detener a Alemania de su plan para conquistar toda Europa. Al inicio, Alemania y la URSS hicieron un acuerdo en el que ninguno de los países se atacaran entre sí, por lo que el país alemán empezó en su avance hacia la conquista por otros frentes. Una vez esto, Francia y Gran Bretaña se pusieron en conjunto para defenderse. Sin embargo, el pueblo francés fue derrotado y Alemania cada vez se hacía más fuerte, estando a nada de conquistar el país aliado al francés por completo. Pero gracias a Churchill, ministro de Gran Bretaña, este país no se dio por vencido y pudo parar después de varias batallas el imperio alemán. Mientras esto ocurría, en la otra parte del mundo, Japón se encargaba de destruir Estados Unidos. Japón hizo varios ataques que afectaron a los estadounidenses, mas no apreciaron de los avances tecnológicos en conflictos bélicos, por lo que las bombas atómicas que fueron lanzadas a Hiroshima y Nagasaki fueron las causantes del fin de la guerra, ya que el pueblo japonés ya no quería más desgracias para sus pueblos. Nació en 1874, fue criado por su madre y después fue mandado al internado por su padre, donde comenzó su rebeldía. A mediados del siglo XIX ingresó a una escuela militar donde participó en guerras de India y el Sudán. Es reconocido por ser primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fue nombrado debido a la falta de preparación de la nación. Winston Churchill fue el hombre más popular y el más criticado de Inglaterra. Asimismo, se le denominó el hombre del siglo por la revista American Life. Y cuando su trayectoria política llegó a su fin en 1955, era para el momento el inglés con más cargos oficiales desempeñados, además de que fue el miembro del Parlamento ininterrumpidamente durante 60 años. Cuando Churchill recibe el cargo de primer ministro, se hizo responsable de algunas de las maniobras bélicas más sonadas durante la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue la milagrosa retirada de las tropas británicas que quedaron atrapadas por la pinza del ejército nazi en las playas de Dunkerque, en 1940. Por otra parte, el episodio crítico al que se enfrentó fue el ataque de Finlandia por parte de la Unión Soviética. Finlandia resistió el primer envite en diciembre de 1939, por lo que Churchill consideró muy importante tomar los puertos del norte de Noruega y suministrar armamento en dicho país. La operación en Noruega fracasa y pone en serios aprietos a Chamberlain, que tras varias sesiones de control en el Parlamento tiene que soportar duras críticas. Ya saben que aquí contamos con el teléfono del tiempo, con el que hemos llamado a grandes figuras de la historia. En esta ocasión se entrevistará a Stalin, el expresidente de la URSS, quien, como muchos otros, apoyaban a Churchill con sus acciones. Hola, lamento interrumpir su día. Nos gustaría hablar sobre Winston Churchill y sus buenas acciones que aportaron a la guerra. Claro, aun cuando él no era un gran fan de nuestra nación, decidió unir fuerzas para acabar con esos nazis que atacaban nuestras vidas y solo nos dejaban en crisis. Él sabía que solo juntos, siendo del eje de los aliados, podíamos derrotar a Hitler. Incluso tomamos un trago para respaldar las buenas relaciones. Vaya, ¿quién diría que los británicos pueden dejar al lado una buena taza de té por algo más fuerte? Muchas gracias por su aportación, señor. Lo despedimos. Ahora, como bien sabemos, Churchill no fue siempre amado por el público. Para ello es que hablaremos con alguien que formó parte del momento histórico en el que el ministro británico estaba como líder. Él es un testigo anónimo que aseguró ser mano derecha de Churchill. Hola, buen día. Díganos qué nos puede contar acerca del ministro británico Winston. Hola, la verdad es que me atrevo a decir que Churchill fue un asesino en masa y supremacista blanco, y es personalmente responsable de empeorar los efectos de una gran hambruna que mató a unas 3 millones de personas en Bengala en 1943. Es una acusación grave, pero creo que tiene sus motivos.
Asimismo, no es difícil de creer que recordemos que Churchill tampoco ocultó sus creencias sobre la supremacía de la raza blanca y consideraba que los indios eran una raza inferior. Houston Stewart Chamberlain fue un escritor de Inglaterra, nacionalizado alemán, que propugnó el pangermanismo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Realmente, llega a ser considerado como un precursor de Adolf Hitler. En un mensaje apocalíptico, mencionó que era necesario mantener la pureza de la sangre en contra del judaísmo y el catolicismo romano. Sus ideas eran tan extremas que se juzgaba que los judíos del Antiguo Testamento no tenían alma y que provenían de un linaje híbrido, de los cuales consideraba su existencia como un crimen contra las leyes sagradas. La representación artística más importante de su época es esta pintura que se está mostrando. Esta obra se llama Beach at Walmart. Fue hecha por Winston Churchill en el año de 1938. Esta obra representa el carácter que tenía este comandante en las situaciones de guerra. Él pensaba que en toda batalla hay dos cosas que se le exigen al comandante. La primera, trazar un buen plan para su ejército. La segunda, mantener una reserva fuerte, justo la que necesita el pintor, al parecer. Trazar un buen plan de ataque requiere hacer un reconocimiento minucioso del terreno en el que se librará la batalla, sus campos, sus montañas, sus ríos y sus puentes, sus flores, su ambiente, y hacerlo atentamente. Pero no todo es reconocer, también debe estudiar los éxitos de los grandes capitanes del pasado. Además, en esta obra se puede ver cómo Churchill representa la guerra como una... Durante la Segunda Guerra Mundial, la penicilina fue de gran ayuda para miles de soldados británicos y estadounidenses, sobre todo para 1944. Fleming fue el descubridor de esta medicina revolucionaria, pero no pudo esparcir todo este descubrimiento en el mundo en 1928, así que fueron sus estudiantes quienes siguieron con este proyecto. Uno de ellos fue refugiado por la Alemania nazi en 1938. Pese a todo esto, Alemania no pudo sacar ningún provecho, por lo tanto, no tuvieron ventajas en la cuestión de medicina. Años después, Estados Unidos y Gran Bretaña se metieron de lleno en las investigaciones de la penicilina para que pudiera ser utilizada por sus soldados. Con los hallazgos que se obtuvieron, hicieron que la penicilina pudiera funcionar en su totalidad, lo que provocó que los aliados no tuvieran demasiadas bajas. Bueno, eso sería todo por el programa de hoy. Muchas gracias a la audiencia por quedarse hasta el final de este programa.